A esta altura es posible que ya hayas escuchado de la película Uyari y de la potencia con la que impacta en el público que la vio, de cómo el testimonio de los familiares de los asesinados por el Estado el 9 de enero del 2023 se registra de forma conmovedora, y de cómo las grandes cadenas de cine han intentado censurarla solapadamente, dándole pocas salas y horarios imposibles. A pesar de eso, gracias a la denuncia en redes sociales y al tema tremendamente actual que retoma, las salas se han llenado y las funciones se han ampliado. Esto abre cuestiones importantes que discutir, que repensar sobre el cine, como la dependencia que el cine independiente parece seguir teniendo respecto a las exhibidoras, los nuevos medios de consumo como el streaming, o rediscutir el rol de las distribuidoras y su falta de ética, en este caso muy claro, colocando un aviso antes de la proyección. Pero hoy quiero hablar de otra cosa que la película introduce en la discusión del cine peruano, un reencuadre en el panorama cinematográfico del país. Al final del video colocaré el testimonio de algunas personas del público que vieron la película y que creo que refuerzan que todos estos puntos de discusión son pertinentes. Ahora vamos al punto que les propongo. Cuando en el 3025 los historiadores de este rincón del sur, que quién sabe qué nombre llevará, investiguen los antecedentes de esta tierra, buscarán también una fórmula para vender su trabajo, un enfoque que mantenga contento a su editor, a su tecnoseñor feudal o a su algoritmo. En cualquiera de los casos, alguien lanzará una propuesta extremadamente creativa. Un día como hoy, quizás un poquito más ambiciosa. 2025, ¿qué sucedió hace un milenio? Buscar en Internet no sería una opción. En los primeros 100 años de inteligencia artificial se habría generado tanto contenido que hubiera sido físicamente imposible almacenar un solo frame más de gatitos haciendo cosas. Razón por la que el reseteo de servidores y borrado masivo de contenido habría comenzado a ser un protocolo habitual. Billones de fotos, tweets, videos y artículos eliminados para siempre. Para estudiar esta época, nuestra época, se recurrirá a formatos físicos o a aquellos digitales con backup. La mayor parte del material se habría destruido, pero centrarse en disciplinas culturales con una tradición estudiada seguiría siendo la mejor opción para encontrar estas fuentes. Algunos se abocarán a la literatura, otros querrán ir por los periódicos y solo encontrarán recortes ilegibles entre la bosta fosilizada de las vacas. De la música se ocupará un grupo de 20 personas y del cine no se encontrará nada. Sin filmoteca, con las productoras quebradas, sin una IP valiosa, nada. Pero el cine seduce todavía a los humanos y un par de historiadores seguirán buscando. En cuestión de segundos se transportarán a lo que se llamó Lima. Seguro un buen hombre blanco conservó películas en su disco duro, pensarán, y será verdad. No obstante, el buen Colorado habrá perdido todo en un embargo tras evadir impuestos. Rastrearán viejas universidades entonces, escombros de casas de profesores y cineastas, centros de reeducación y búnkeres escondidos. Llegarán al fin a tener un mapa del cine peruano del 2025. Cuando esto suceda, ¿qué se podrá saber del Perú de nuestro presente viendo solo las películas del año pasado? En la ficción se observará que la tendencia a contar historias en clave de género se mantiene, con comedias como Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2 y comedias musicales como Locos de Amor, Mi Primer Amor o Los Patos y las Patas. El terror, registro persistente en el cine peruano, sigue presente con cintas como La Habitación Negra, La Lágrima del Diablo o, inclinándose al thriller, Cuadrilátero. Sin embargo, algo distintivo del 2025 sería la irrupción de la acción como género adoptado por los realizadores de cara a un público masivo. En este lugar tenemos a Alfie Bravo, El Correcaminos y Chavín de Huántar. La insistencia con el cine de género es tal que se encontrará evidencia de un festival universitario, el principal, cuyo formato impulsa la formación de cineastas adscribiéndolos o bien al terror, o bien a la comedia o al drama. Y como otra muestra de la relevancia que parece cobrar la acción, se podrá señalar que el festival anunció que la acción reemplazará a la comedia en la siguiente edición. Este aparente desplazamiento de la comedia, tanto en taquilla como en el interés de los productores,
Puede deberse al registro sonoro tan monótono que tiene la mayoría de comedias de Lima. La misma dicción, los mismos acentos, junto a las mismas tramas repetitivas, el mismo sonido que por insistente se vuelve aburrido. Crítica de la que sorprendentemente se salva My Story Love, que asumiendo su pertenencia a una burbuja de clase de media alta, no busca disimular su forma de hablar ni hacerla inteligible, entregándonos así un resultado con defectos, pero más fresco que el promedio de producciones del sector AB. Todo lo contrario se puede decir de La lágrima del diablo, un falso found footage grabado en Perú que quiere imitar tanto al proyecto de La bruja de Blair que hasta adopta su idioma. Una película peruana hecha en inglés. Un recurso que lejos de ser un dispositivo vanguardista e interesante, es meramente una rendición a las exigencias de la coproducción. La película cumple con ser una adaptación correctamente filmada, pero de nacional no tiene nada. Este no es el único film que la coproducción ha perjudicado. Pucallpa, la europea, es una propuesta de autor con actuaciones formidables y una premisa original que indaga en la historia de una mujer trans y su entorno. Pero el tratamiento del personaje francés está tan desconectado de la obra que termina por desechar todo lo bueno. Un final condescendiente que subordina el retrato de una sensibilidad amazónica al colonialismo. La coproducción internacional ha sido una oportunidad de financiamiento importante para los cineastas de nuestro tiempo, pero también puede ser un clavo en el ataúd de sus proyectos. Por otro lado, cuando los historiadores del futuro terminen de ingerir sus alimentos inyectables o lo que sea que coman y comiencen a ver los documentales del 2025, verán cómo parecen contener propuestas más sólidas, más vivas que la ficción. Eso de andar inventando situaciones hipotéticas no le salió a nadie. Observarán un creciente interés por la Amazonía peruana con documentales como La memoria de las mariposas, Inomoyo, el sueño del brujo, Xiringa, genocidio y resistencia en la Amazonía, y Cararua, la gente del río. Sobre todo advertirán la sensibilidad formal de Inomoyo y de Vino la noche. Este último, un largometraje que lleva la cámara a la intimidad recia de un cuartel militar, con un dominio de la puesta en escena, luces y encuadres que lo acercan a un planteamiento experimental sin perder el pulso narrativo preciso. Así, los hombres del tercer milenio habrán encontrado la que quizás sea la mejor película del año pasado. Pero en todas las obras, del documental a la ficción, de la notable Vino la noche, pasando por la extraordinaria Punku, hasta la horrible astronauta, hay un déficit con el presente. Por supuesto, en varias de las cintas están presentes las tensiones que vivimos, la inseguridad amenazante en Pucallpa, el terruqueo en 1982, los efectos aún presentes del conflicto armado interno en Uchpa, o el resentimiento justo en Los Indomables. Pero ninguna de las películas encontradas hacen referencia directa, con nombres y apellidos, a los sucesos políticos que marcan su tiempo. Claro, esta observación atañe sobre todo a las ficciones ambientadas en su presente y a los documentales. ¿Qué dicen nuestras películas sobre el desmantelamiento que el Estado viene sufriendo desde hace una década? ¿Qué sobre el pacto de mafias que gobierna? ¿Qué sobre las masacres de 2023? ¿Qué sobre Keiko Fujimori, sobre Pedro Castillo o Dina Boluarte? No es un reclamo a las obras ya estrenadas. Vino la noche funciona perfectamente sin nombrar nada de esto, al igual que otras. Es sobre todo señalar un fantasma, una ausencia notable. Existe en nuestro cine una dificultad para articular los nombres propios de nuestro presente. Quienes más se acercan a referenciar la crisis actual son Vivo o muerto el expediente García y Políticas familiares. En el primero se podrá constatar una coyuntura específica de la actualidad, pero el relato caricaturesco termina por aplanar cualquier profundidad pretendida. Por otro lado, la película donde Martín Rebasa graba a su familia durante la campaña política de su padre, quien postula por Fuerza Popular, que reivindica al ex dictador Alberto Fujimori, es tímida, especialmente en el montaje. La conversación política se rodea, se aborda apenas para sugerir las tensiones que subyacen a su familia y a la sociedad. Ullari, en cambio, encara su momento histórico. El film inicia con una compilación de videos registrados por los manifestantes en las protestas de Lima y Puno posteriores a la destitución de Pedro Castillo tras su intento de autogolpe. Esta primera secuencia es un golpe contundente de realidad,
condensando la violencia que el Estado empuña como respuesta política en los últimos años. Una vez ubicados en este panorama terrible que los ciudadanos mismos grabamos, la Cámara de Corcuera pasa a entrevistar a los deudos de los asesinados que participaron en las manifestaciones en Juliaca. Asimismo, entrevista a miembros de la comunidad que acompañaron la protesta, como brigadas de primeros auxilios, una maestra, un cura, etc. La cinta es hábil para trasladar ese dolor, a veces contenido por la fatiga de los personajes, hacia nosotros. En una escena grabada durante la noche en una manifestación de Lima, se entrevista a una mujer mayor que viene desde Puno, y mientras habla, la filmación se va cortando y cambiando de lugar, pues en 3 ocasiones lanzan bombas lacrimógenas hacia donde ella está declarando. El montaje de este fragmento es elocuente, situando a la violencia estatal como algo ubicuo, siempre al acecho, pronta a alcanzarnos. Otro elemento que manifiesta la intención de la película es la música. A lo largo del metraje se utilizan canciones populares y canciones escritas para los asesinados, cantadas frente a cámara como transición formal entre las historias de las víctimas y como vehículo simbólico necesario para atravesar el dolor. Este recurso no siempre está bien colocado, pero la función que el director le parece atribuir, la de medio para atravesar el presente, parece recaer en la capacidad de la música para dejar constancia de un acontecimiento, y la película asume esa misión. Así, como cantan un huayno que mantiene viva la memoria sobre la represión de 1965 en Juliaca, y el ya famoso Esta democracia ya no es democracia, sobre el gobierno de Dina Boluarte, o la pieza que una madre compone para su hija, de la misma forma, la película busca inscribir las distintas tragedias personales en una tragedia nacional que escuchamos y nos envuelve a todos. Es difícil saber cómo nos mirarán en el futuro, qué dirán de nosotros, qué documental tendrá o no un lugar en la historia. Es difícil acertar, pero a veces es necesario imaginar esa mirada que, aunque ficticia, nos aporta distancia para pensar el entorno inmediato. Un ejercicio así nos permite dimensionar el documental Ullari de Javier Corcuera, que habla de nuestro tiempo como ninguna otra cinta estrenada recientemente. Terminar este video de la misma forma que el reel en el que reseñé la peli es como mínimo poco elegante y poco creativo, pero sinceramente es la certeza que me deja haber visto este documental. Ante la crisis profunda que atravesamos, también hace falta un cine así, que mire cara a cara a la realidad para nombrarla. Me llamo Raúl, actualmente tengo 17 años y el año pasado acabo de terminar el colegio. La primera parte me la pasé llorando porque es una impresión fuerte de ver a personas humanas como tú, adolescentes de mi edad que han fallecido, que los han matado, los han disparado, y ver a personas y creer que, o sea, pude haber sido yo. Si hubiera nacido en otro lado, pude haber sido esa persona, que mi vida, mis sueños, las cosas que hubiera querido para varias personas más que aprecio se hubieran truncado por una bala perdida. Como madre, muy doloroso. Yo soy andina. Ay, me cuesta hablar porque todavía estoy con toda la emoción. Es muy doloroso cómo sufre nuestro pueblo y a veces ya no nos sentimos ya despatriados, nos sentimos. O sea, que himno nacional, por favor. Estoy anímicamente derrotado. Sabía que iba a ser una película documental sobre las protestas, pero normalmente se exagera la palabra muerte y la desgracia ajena, lo banalizamos, pero es muy potente ver estas imágenes en un contexto tan actual. Como venezolano creo que he empatizado porque es un pueblo que tiene más de 20 años de lucha contra una represión política muy, muy fuerte. En la propia capital han matado a mis compañeros venezolanos. Bueno, creo que ha sido un espacio bastante fuerte. Nos ha permitido también poder recordar que todavía hay justicia pendiente por hacer, dado que estamos 9 de enero, ¿no?, de poder ver y estrenarlo, ¿no? Y es una pena que se esté censurando en otros espacios televisivos o de cine.
Es inaudito como una película de tan alto nivel para nuestra historia y para nuestro contexto político y social actual esté en tan poquísimas salas y en horarios en realidad pues muy difíciles para ir para la mayoría de la población, ¿no? En mi caso, por mi trabajo que no es un horario fijo, entonces puedo tener disponibles algunas mañanas, algunas tardes. Por eso me he permitido poder ir a esta función, que es una función temprana, pero entiendo que la mayoría de gente no lo pudiera hacer. Así es que estoy completamente en desacuerdo con esta censura y los cines deberían poner muchas más funciones y tener mucho más acceso a este film a nuestra población. Quizás algunos tenemos el privilegio, por así decirlo, de poder acceder. En mi caso soy independiente y me he podido dar el espacio para moviendo un montón de cosas, ¿no? Pero esto de verdad es como, ¿qué más? ¿Qué más van a hacer para callar nuestra voz? Como acabamos de salir de la sala, nos han matado y esto no es algo que viene de ahora, viene de años y años, cientos de años. Y cada vez más, pues sí, vamos evolucionando y también va evolucionando la forma de opresión al pueblo. Y eso no cambia. Cambian sus sueldos de repente, ¿no? Cambian las maneras tan creativas que tienen de seguir robándonos, de seguir callando, no solamente explotando nuestra tierra, nuestros recursos, sino matándonos, matando a los que día a día nos dan de comer, que son los campesinos, matando a los hijos de los campesinos. Soy hija de campesinos, ¿no? La parte que más me gustó de ese documental fue que dio voces a las personas que usualmente se les niega esa voz, de por parte del gobierno, que se les trata de silenciar, trata de callar. La educación es poder, misma gente del documental lo mencionaba, de que por querer aprender a leer y escribir los mataban, los asesinaban. Entonces, ¿cómo es esto, no? Yo creo que una forma que podemos hacer para que mejore la situación es los propios estudiantes, primero que conozcan la historia regional, más que la historia del Perú, más que solamente historiadores que mencionan, que primero conozcan la historia de la comunidad, de los abuelos y su propia familia. Yo creo que los estudiantes, la generación Z y lo que vengan, tienen que ser muy conscientes de dónde vienen, conscientes, porque la conciencia es inherente, seas ingeniero, seas médico, seas todo, la conciencia social es lo que marca el cambio entre las personas. Esas escenas tan desgarradoras las he vivido porque me han socorrido en una marcha, la brigada, y mientras yo perdía la conciencia, no sé cuánto tiempo pasó, nos volvieron a bombardear cuando apenas estaba yo abriendo los ojos de nuevo a la brigada y a los que estaban rescatando. De nuevo nos dispersamos todos. Esto es algo que también pasa en Lima, pero sobre todo, no solo en Lima, también al interior del país, que no es televisado o que es televisado desde un punto de vista en el cual manipula esta información, esta prensa amarilla que siempre ha habido, en favor de los más poderosos. ¿Qué solución podríamos exigir nosotros de cara a que no se vuelva a repetir esta censura con otras películas peruanas, ¿no? ¿Se les ocurre alguna idea? Primero asistiendo, ¿no? Asistiendo a las salas, difundiendo a través de redes sociales. Hoy en día todo el mundo tiene redes sociales, pasando de voz en voz, que es lo que siempre se ha hecho también, concientizando, porque es la única manera en la que podemos hacer algo por nuestro país. Todos desde donde estamos tenemos un rol y no podemos quedarnos callados, ¿no? Como tal, mediante el boca a boca sería una estrategia un poco difícil, pero personas que hablan sus compañeros, de los mismos profesores que mencionan esto, no hay que esperar que venga una ley, un gobierno que nos financien, desde nosotros no hay que esperar. Ya hemos esperado 200 años para tener una república que sigue inconclusa. Tenemos nosotros mismos difundir esto con nuestros familiares, con nuestros tíos, no importa sean 5 o sean 10, con algo se empieza. Quizás con una ley. Bueno, sí, pero también es como cambiar, ¿no? El enfoque que se tiene y cambiar actualmente de gobierno y de todas las autoridades que se encuentran presentes, porque ya es una constante en nuestro país que cuando se trate de actos que se intentan revelar sobre lo que se ha hecho contra la población, sobre todo cuando vienen del lado del Estado, del gobierno, se intente censurar el arte, ¿no? Entonces yo creo que la única forma es cambiar de gobierno y cambiar de gobernantes. Y también le prohíben las salas. Es de verdad en cualquier sitio, plazas, donde se azote, no sé, donde se pueda proyectar, paguemos, vayamos. Yo decía 3 de la mañana, yo voy 3 de la mañana y lo voy a ver, donde sea. Sí. Quizás no depender solo de los cines, ¿no? Proyectar. Al contrario, por ejemplo,
Si esta sala no lo hubiese proyectado, yo nunca más, aunque me regalen la entrada, nunca más. Tenemos nosotros poder, hay que ejercerlo. El poder no necesariamente es de las armas, nosotros somos consumidores, entonces hay que castigarlos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias.